En el día de hoy vamos a tratar un punto muy importante, que es el diezmo. Ese diezmo que es tan importante para todos aquellos pastores que viven del diezmo y que realmente no está en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ir al punto bíblicamente y quiero aclarar un punto muy importante que para las personas de buena fe esto lo tengan muy en cuenta y así no se sienten engañadas y esa fe que han tenido en Cristo, en Dios, siga siendo más fuerte cada día. Continúe sirviéndole a Dios y si hay algo que reclamar, reclámele a su pastor bíblicamente también y esa iglesia va a ser bendecida. Y recuerde que las opiniones personales, extra, solamente tiene que ser bíblicamente, no sirven argumentos. Todo tiene que estar basado bíblicamente solamente. La palabra de Dios es la verdad. Mucha gente dice que hay que dar el diezmo. Y el diezmo no está en el Nuevo Testamento, sino en el Viejo Testamento de la ley. Y vemos que el diezmo fue antes de la ley. Anteriormente que se repartían las tierras para después llegar a la tierra prometida y dar por herencia, guardándolos y reservando para la tribu de los levitas, solo para los sacerdotes. El diezmo es establecido para su pueblo con un pacto de Dios. Antes que hicieran el pacto, Dios con su pueblo, ya existía en el Oriente Lejano los diezmos, en Mesopotamia, Grecia, pero estos diezmos no están establecidos para nosotros que estamos en el tiempo de la gracia. Dios hizo ese pacto con su pueblo elegido. Esos tipos de diezmos y votos fueron por las guerras, por las ganancias para sus dioses. Estas eran prácticas ancestrales. Pagaban el tributo con diezmos. No había ofrendas, solo diezmos para los dioses. Y el diezmo era del botín, de lo que ganaba. Y esto no tiene nada que ver con Dios en la Biblia, sino algo pagano que se hacía en una práctica cuando había guerra. Esa guerra de toda ganancia que tenían. Ellos tenían que sacar un diezmo y todo eso nada tiene que ver con Dios. Si nos vamos a Génesis 14, 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y vamos a ver que esto se refiere Abraham, que después de haber vencido a los 4 reyes que tenían preso a su sobrino Lot, esto no es el diezmo que Dios establece con su pueblo. Ahora, si nos vamos a Hebreos 7, destaca la grandeza de Melquisedec, un rey sacerdote, que incluso Abraham, el patriarca, le entregó los diezmos de todo lo que había ganado, demostrándole así su superioridad de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico posterior, ya que es bendecido. Este versículo introduce al tema de un sacerdote superior al de los levitas, presagiando el sacerdocio eterno de Cristo, que es según el orden de Melquisedec. Hablando de diezmos del botín, no de dar diezmos en el día de hoy, que mucha gente lo confunde, que nosotros tengamos que dar diezmos, ¿verdad? Otra parte de la Biblia donde le indican los pastores para sacarle el diezmo es en Génesis 28, 20. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege,
en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi Padre. Entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra conmemorativa que yo elegí será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Esto, mis hermanos, mis amigos, pastores, es un voto pagano. Esto no tiene nada que ver con lo que tengamos nosotros en el Nuevo Testamento, que poner los diezmos en ese voto. El personaje central es Jacob y hace un voto de todo esto lo que le pide y se compromete y dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que le diere el diezmo apartaré para ti. Entonces, ¿qué entiendes? Si me va bien, te doy, y si me va mal, no te doy. Piense usted un poco esta situación que pasa, que no tiene nada que ver con el diezmo que le piden en las iglesias, que realmente nos piden por sacarnos dinero, ¿verdad? No tiene nada que ver, no se compara. Ojo, entienda que este es un voto que todavía no reconoce a Dios. Ahora vamos a ver cómo Dios a su pueblo elegido les dice acerca del diezmo, que no es ofrenda, no es un diezmo devoto, es totalmente diferente. Entonces esto lo reparte a las 11 tribus. Y allí no dice: a todos ustedes le van a dar el diezmo. Dice: a estos, los levitas del pueblo, consagrados por Dios, ¿verdad? ¿Ustedes son levitas? No, ustedes no son levitas. Ni los pastores que se hacen llamar levitas. Ahora, fíjese esto. Esto era el propósito para el sustento de todas las familias. Y también para los pobres, las viudas, los extranjeros. Hay que aceptar que este era para su pueblo exclusivo. Bueno, y ahora hay otra forma de persuadir a la gente, esos pastores que viven del diezmo. Malaquías 3. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimentos en mi casa, y probadme esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Dios era levita? No. ¿Ustedes son levitas? No, les vuelvo a repetir. Pero los pastores se hacen llamar levitas, ¿no es cierto? Ya dijimos que todo esto era para el sustento de su pueblo, de todas las personas que no podían tener un ingreso. Y si la persona, el pastor, le está haciendo mal, le está haciendo sentir mal, eso se llama persuadir, presionar, robar. Y la gente que no da de corazón, da por presión, por miedo, eso no vale nada. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, a la iglesia cristiana, porque nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Somos hijos de Cristo, somos hijos justos, somos hijos de Dios. Tengan en cuenta que nosotros no somos el pueblo de Israel. La palabra dice: nosotros somos linaje de Cristo, que es diferente. Y ahora sí nos vamos al Nuevo Testamento. Dígame, encuentra un versículo donde dice que nosotros tenemos que dar el diezmo en el Nuevo Testamento. No hay un solo versículo, ni mandamiento, ni mención. Tampoco le enseña que la iglesia se va a sostener a base de diezmos. No nos enseñan bíblicamente. Usted búsqueme y dígame, ¿dónde dice eso? Ahora, si vamos a 1 Corintios 16, del 1 al 6, establece principios bíblicos sobre la ofrenda para ayudar a los creyentes necesitados. Pablo instruye que la ofrenda
sea sistemática, cada domingo, personal, cada uno, proporcionando a la prosperidad recibida y preparada con anticipación, evitando presiones de último momento y garantizando integridad, guardándolo, dice. Si vemos la diferencia acá, que la mantención de la iglesia se hace a base de ofrendas voluntarias, no con presión, porque mire, yo le voy a hacer entender algo. Y le vuelvo a repetir, si usted da con miedo, con presión a la fuerza, esa ofrenda no sirve para nada. Es mejor dar de corazón. La ofrenda tiene que ser de corazón. Y si vamos a Mateo 23, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A quién habla? A los escribas, a los fariseos, a los judíos. Esto no nos habla a nosotros, y obviamente los judíos sabían lo que estaban hablando porque ellos entendían la palabra. Porque el Señor les estaba hablando a fariseos, y el fariseo es un intérprete de la ley. Porque el Señor era fariseo. Y como Jesucristo dominaba la ley, el Torá, el Camán, como quiera que sea, les dice, y se refiere a cuál es la enseñanza espiritual, lo que mandó Dios. Entonces, les hace ver cuáles son los actos de justicia y cuáles son los actos de misericordia. Porque una persona que tiene tierras, ¿acaso no va a poder dar un poco? Y si tiene tanto terreno para cosechar legumbres, manzanas, papas, de todo, ¿cómo no puede ser tan misericordioso de compartir a los que no tienen? Y ustedes no piensan que esto es un acto de fe al ver que Dios les ha bendecido, los sacó de sus tierras, les sacó de la esclavitud. Claro que es un acto de fe y de justicia lo que les está diciendo Jesucristo, y misericordia. Ahora también vemos un acto de justicia, de generosidad y de fe al ofrendar, mi hermano, mi amigo. Claro que tenemos que ofrendar, como dice la palabra. Entonces, ¿qué clase de justicia estamos dando? ¿Qué clase de gracias le estamos dando a Dios? ¿Qué clase de fe que tenemos ahora? En medio de las iglesias evangélicas, ¿qué clase de gente tenemos? Gente pobre, gente vieja, gente enferma y gente que tiene dinero, ¿verdad? Y no solamente le vamos a ver bien a todos los hermanos que ayudan y que les vamos a tener preferencia como lo hacen en otras iglesias, sino que debemos ser colaboradores, porque somos hijos justos. Dios nos justificó, nos santificó. La palabra dice en Gálatas 5:13, destaca que los creyentes han sido llamados a la libertad en Cristo, no para satisfacer deseos egoístas o pecaminosos, la carne, ¿verdad? Sino mutuamente con amor. La verdadera libertad cristiana no es libertinaje, no es irse al gimnasio, no es irse a ser un deportista, no es cambiar esa vida que no podía hacer a otra vida, sino una oportunidad para amar y servir al prójimo, para predicar el perdón de los pecados. Acá no nos está dividiendo en razas, no dice usted es de este país, usted es de otro país, no dice las iglesias júntense todas, solamente los mexicanos y solamente los americanos, los asiáticos en otro lado, no dice eso. Dice acá, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Quiénes? Los que hemos escuchado la palabra, los que hemos creído en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Los que
Hemos creído que Dios nos hizo justos. Él nos hizo perfectos. Perfecto quiere decir que no tenemos ningún pecado, estamos limpios. Y yo les digo a todos los pastores que no entienden, no tenemos más pecado. Dios nos ve limpios. Eso quiere decir perfecto. Como dice en Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hice perfectos a los santificados. Y si nos vamos a ver una parábola, en la parábola del fariseo, el publicano, pero primeramente vamos a entender qué es una parábola, ¿verdad? ¿Y qué significa la parábola del fariseo y del publicano? La historia del publicano y el fariseo es una parábola que usó Jesús para mostrar lo que es uno. Y Él está siempre dispuesto a perdonar a quien se arrepiente, se humilla. Explica Dios. Dios ama tanto a las personas que siempre están dispuestas a perdonar a quien se arrepiente y a quienes siguen la vida de creencia. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es volver a Cristo, ¿sí? Y acá, en esta parábola, donde dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, va el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios es propicio a mí, pecador. Pero en realidad no se refiere al diezmo que tenemos que dar en las iglesias, hermanos, pastores, amigos. Sean honestos en este mundo, porque vamos a tener que dar rendición de cuentas a Dios, cada uno, pecadores y justos. Usted puede disfrutar, puede convencer a la gente sacándoles dinero, puede presionar, pero esto lo va a pagar ante Dios. Esto lo tiene que pagar ante nuestro Dios. Ahora, otro argumento también que utilizan los pastores que viven por el diezmo es que si usted da el diezmo, usted va a estar bendecido. Pero ¿qué pasa cuando los pecadores dan el diezmo, ayunan, todo lo que hacen es bueno, pero Dios no los escucha? Entonces es una mentira que digan eso. Ahora, usted, cuando ya entiende la palabra, el perdón de los pecados, ya es justo, ya es santo, está bendecido, ya lo tiene todo. Solamente usted tiene que creer nada más. Yo tuve un encuentro con un pastor y le expliqué, por favor, que me explique dónde dice que tenemos que dar el diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe qué libro me citó? Me citó en Hechos 2, 4 y 5. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no habla del diezmo, habla de un acto de beneficencia. Entonces me dijo que no le reclame a él, sino que le reclame a sus superiores, al pastor mayor, el que hizo la iglesia. Como al decirme, yo no tengo la culpa. Y yo explico lo que ellos me dicen. No, hermanos, amigos, la forma que Dios nos habla en la Biblia, Dios nos dice que no tenemos que dar dinero por interés. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y para terminar, hermanos, no estoy en contra de las ofrendas, estoy en contra del diezmo, que no tenemos que diezmar. Entonces, si algún pastor sabe que en la Biblia no hay que diezmar y le pide diezmo, ¿qué está haciendo? Está robando. Pero mire lo contrario. Porque Dios ama al dador alegre. Les ama al dador alegre. Porque aquellos que sienten placer, el dar, muestran
la gloriosa gracia de su Hijo Jesucristo. Su gracia abunda en nosotros. El acto de dar, somos movidos hacia la imagen de Cristo, pero que no le vengan con ese argumento de que ustedes son dueños de la iglesia y usted no tiene ni papeles legales. O que le digan, si usted no va a ofrendar, usted va a estar mal. O si ofrendo, voy a estar bien. Les vuelvo a repetir, no tienen que presionarlo, no tiene que ser por la fuerza. Tiene que ser de corazón para nuestro Dios, no por emoción tampoco, sino usted tiene que tener ese corazón de dar. Generalmente nosotros somos tacaños, pero cuando Dios toca nuestro corazón, ese dinero sale sin contar, sin cantidad. Amén. Pastores, amigos que tienen miedo de no venir a la iglesia por dar el diezmo, y pastores que no tienen revelación de ser justos y que se llaman pecadores y que están en la ley, pero tampoco se les puede echar la culpa a ellos porque no tienen revelación. Pero ya sabiendo este mensaje bíblico, usted está obrando mal ante los ojos de Dios. Claro que es lógico, es bueno que no todos nosotros los cristianos, los justos, tengamos que ayudar a nuestra iglesia con la ofrenda, ayudar en cualquier trabajo, porque hay gastos en la iglesia y hay trabajo que hacer. Y todo trabajo y ayuda que damos a la iglesia es de bendición y gozo en nuestro corazón. Tampoco puede ser un pastor justo y hacer lo que quiera. Ustedes, hermanos, amigos, como justos, tienen que llevar la vida de creencia ante Dios. Amén.